Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y de esas pequeñas alegrías que hacen la vida tan especial. Hoy, mis amigos, tenemos algo realmente especial preparado para ustedes, algo que estoy seguro les va a volar la cabeza y les va a dejar con una sonrisa de oreja a oreja, como si hubieran descubierto el secreto mejor guardado del universo del espectáculo. Porque sí, como el título de este vídeo insinúa, vamos a zambullirnos en el fascinante mundo de dos de las estrellas más queridas de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza por todo el globo terráqueo, conquistando corazones y mentes a su paso, Can Yaman y Demet Özdemir. Y prepárense porque la historia que vamos a desgranar hoy tiene que ver con una sorpresa absolutamente inesperada, nada menos que en una de las noches más mágicas y esperadas del año, Nochevieja. Imaginen la escena, si son tan aficionados como yo a estas historias, las luces parpadeantes de fin de año, el aire cargado de la expectativa por lo que traerá el nuevo ciclo, la efervescencia de la celebración colectiva que une a personas de todos los rincones. Y de repente, ¡boom! Un estallido de asombro, algo que nadie, absolutamente nadie, vio venir, y que sin embargo, tuvo el poder de paralizar por un instante a millones de seguidores. Si les gusta el misterio, si les encantan las historias que bordean lo novelesco sobre nuestras celebridades favoritas, y si, como yo, sienten una debilidad irrefrenable por el talento, el carisma y la química innegable de estos dos prodigios turcos, entonces, mis estimados amigos, han llegado al lugar correcto. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este intrigante acontecimiento que promete remover las aguas del fandom, les recuerdo, con la misma pasión con la que comparto estas historias, que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Es tan fácil como pulsar ese botón rojo que ven por ahí abajo, ese que dice suscribirse. Al hacerlo, no solo se unen a nuestra creciente comunidad de entusiastas del entretenimiento, sino que se aseguran de no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Cada uno de ellos está cuidadosamente preparado para traerles curiosidades jugosas, noticias de última hora y secretos del mundo del espectáculo que a menudo pasan desapercibidos para el público general. Ya están advertidos, mis amigos, no se van a arrepentir de formar parte de esta aventura. Ahora sí, pongámonos cómodos, sírvanse algo refrescante y prepárense para ser transportados a un relato que es digno de una de esas telenovelas turcas que nos tienen tan enganchados, esas historias que tejen pasiones, destinos y giros inesperados. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que para muchos son sinónimo de éxito arrollador, de carisma magnético y por supuesto, de una química en pantalla que ha dejado huella, que ha incendiado las pantallas y las redes sociales. Desde su inolvidable y aclamada participación juntos en la exitosa serie Erkenci, la conexión entre ellos, esa chispa que saltaba al verlos interactuar, traspasó las fronteras de la ficción para convertirse en un fenómeno viral y una obsesión para sus innumerables fans. Si bien sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes desde entonces, explorando proyectos individuales que los han llevado a consolidar sus carreras de maneras únicas y brillantes, la admiración y el cariño del público hacia ellos como dúo, como esa pareja mágica de la televisión, permanece intacto, anclado en la memoria colectiva de los seguidores. Y es precisamente esta profunda admiración, este cariño incondicional, lo que hace que cualquier detalle sobre sus vidas, y especialmente sobre sus interacciones fuera de las cámaras, sea de suma relevancia, de interés capital para sus seguidores. La Nochevieja, por definición, siempre es un momento especial. Es una noche cargada de simbolismo, un punto de inflexión cósmico que marca el fin de un ciclo, de un año lleno de vivencias, de aprendizajes, de éxitos y quizás de tropiezos, y el comienzo de otro cargado de nuevas esperanzas, de propósitos renovados y de la promesa de lo desconocido. Es un momento de reflexión profunda, de celebración colectiva de la vida, de los logros, y a menudo, de encuentros inesperados, de esos que te dejan con una sensación de maravilla y de que quizás el universo conspira para que sucedan cosas extraordinarias. Y así fue aparentemente para Can Yaman y Demet Özdemir. Estamos hablando, para ser precisos, de los finales de 2020, un año que, como todos sabemos y recordaremos con una mezcla de asombro y alivio, fue bastante peculiar, por decirlo de la manera más suave posible, debido a la pandemia global que transformó nuestras vidas de formas inimaginables. Las celebraciones fueron más íntimas, las reuniones familiares y de amigos se volvieron más pequeñas y controladas y la posibilidad de grandes eventos públicos y multitudinarios se vio considerablemente reducida, casi eliminada en muchos casos.
En este contexto de restricciones y precauciones, es aún más interesante, más fascinante, cuando dos figuras públicas de su calibre, dos íconos de la talla de Can Yaman y de Method Demir, coinciden de forma asterisco imprevista y sorpresiva. Los asterisco rumores y las especulaciones, como siempre ocurre cuando se trata de estas dos estrellas mediáticas, nunca tardan en surgir. Es casi un deporte nacional entre los fans y los medios de comunicación seguir cada uno de sus pasos, cada una de sus publicaciones, cada una de sus interacciones. Y en esta ocasión, la sorpresa llegó, como tantas veces sucede en la era digital, de la mano de una asterisco publicación en redes sociales. Alguien, un afortunado testigo o quizás un amigo en común, compartió una fotografía en su cuenta privada de Instagram, una cuenta que por diseño o por casualidad, no estaba protegida al 100% contra las miradas curiosas. Y como era de esperar, como si de un imán se tratara, esa imagen no tardó ni un segundo en filtrarse a los ojos curiosos del público, a los ávidos seguidores de las redes sociales y por supuesto, a los infaltables portales de noticias del corazón, esos que viven de desentrañar los secretos de las celebridades. En esta imagen, que se convertiría rápidamente en tema de conversación mundial, se podía ver a asterisco Can Yaman y de Method Demir, no solo en el mismo lugar, sino compartiendo un momento de asterisco distensión, de alegría y de camaradería, rodeados de lo que parecía ser un grupo selecto de amigos, celebrando juntos la inminente llegada del Año Nuevo. Lo verdaderamente impactante, lo que hizo que esta fotografía se saliera de la norma y se convirtiera en un acontecimiento, más allá de la simple coincidencia de encontrarse en el mismo lugar, era la asterisco naturalidad, la espontaneidad y la genuina alegría con la que se les veía. No era una pose forzada para la cámara, no era una aparición pública concertada con fines promocionales o de relaciones públicas. Parecía ante todo un encuentro genuino, orgánico, espontáneo, de esos que suceden cuando las agendas, a pesar de estar siempre apretadas y repletas de compromisos, permiten un respiro, un momento para disfrutar de la compañía de amigos. Asterisco Can Yaman, conocido por su energía desbordante, su carisma arrollador y su sonrisa contagiosa que ilumina cualquier estancia, aparecía relajado, quizás compartiendo alguna anécdota divertida, sus ojos brillando con la luz de la celebración. Asterisco de Method Demir, siempre elegante con esa mirada profunda que cautiva y esa sonrisa sutil pero llena de calidez, también se mostraba radiante, visiblemente feliz y en un ambiente de camaradería palpable. La imagen transmitía una sensación de normalidad, de disfrute compartido, algo que sus seguidores anhelaban ver. Para los incondicionales de asterisco Erkencicus, este reencuentro, aunque fuera en un contexto privado y a través de una fotografía filtrada, fue como un regalo inesperado, un rayo de luz en medio de la espera. Después de tanto tiempo sin verlos juntos en pantalla, y con la curiosidad siempre latente sobre la naturaleza de su relación post-serie, si mantenían la amistad o si había algo más allá, esta imagen asterisco avivó la llama de la esperanza y la nostalgia en sus corazones. Las especulaciones no se hicieron esperar, se hablaba de que podrían estar compartiendo la celebración con amigos en común, personas que conocían a ambos y que habían organizado una fiesta conjunta, o quizás simplemente se encontraron en el mismo lugar, en el mismo círculo social, y decidieron celebrar juntos esa noche tan especial, esa transición de año tan significativa. La verdad es que en el vertiginoso mundo de las celebridades, las coincidencias a veces son simplemente eso, asterisco coincidencias. Pero cuando hablamos de Can Yaman y de Method Demir, dos figuras que generan tal nivel de interés y adoración, las coincidencias suelen venir acompañadas de una dosis extra de intriga, de un aura de algo más que la imaginación colectiva no tarda en tejer. El simple hecho de que asterisco ambos estuvieran en Turquía para la Nochevieja de 2020 ya era algo a tener en cuenta y a sumar al cóctel de factores que hacían este encuentro aún más relevante. Can Yaman en ese momento estaba en un momento crucial de su carrera, dividiendo su tiempo entre proyectos cinematográficos y televisivos en Italia, donde se había convertido en una auténtica estrella, y su país natal, Turquía, donde su fama era igualmente estratosférica. Por su parte, de Method Demir seguía consolidando su exitosa carrera en Turquía, asumiendo nuevos e importantes papeles en series de televisión que la mantenían en la cúspide de la popularidad. Por lo tanto, que sus caminos se cruzaran de manera tan informal, tan alejada de los flashes y de los eventos públicos, en una fecha tan señalada como la Nochevieja, añadió un toque de magia, un halo de misterio y una chispa de romance a la situación. No se trataba de un evento oficial, ni de una alfombra roja, ni de una aparición programada, era un momento privado, capturado por casualidad, pero que por obra y gracia de las redes sociales y la insaciable curiosidad del público se convirtió instantáneamente en noticia. Los detalles que se podían vislumbrar en la foto eran escasos,
la calidad de la imagen no era la de una sesión profesional, pero eran más que suficientes para desatar una auténtica ola de comentarios, de análisis y de especulaciones. Se les veía compartiendo mesa, la disposición de las personas sugería una celebración íntima y distendida, quizás brindando por el nuevo año, rodeados de un ambiente festivo y acogedor. El atuendo de ambos, una mezcla de elegancia informal, sugería una celebración que era a la vez especial y relajada, acorde con la ocasión y con el contexto tan particular del año 2020. Las sonrisas y la cercanía aparente entre ellos, la forma en que interactuaban en la imagen, hicieron que muchos interpretaran este encuentro como una muestra de amistad duradera y sólida, o incluso, quién sabe, para los más soñadores y románticos, de algo más profundo, de una conexión que trascendía la pantalla. La noticia de esta sorpresa inesperada se propagó como la pólvora, no solo por los medios turcos, sino que cruzó fronteras y llegó a los portales de noticias e entretenimiento internacionales. Medios especializados, blogs de entretenimiento, foros de fans dedicados y hasta las secciones de sociedad de algunos periódicos se inundaron de especulaciones y análisis. Algunos medios con un toque más sensacionalista destacaron la reunión secreta de los protagonistas de Erkenci Kuş, alimentando las fantasías de un posible romance o una reconciliación. Otros, de un enfoque más mesurado, se centraron en la alegría y el compañerismo que parecían compartir, interpretando la imagen como una muestra de la buena relación que mantenían tras el fin de las grabaciones de la serie. La fotografía, a pesar de su origen en una cuenta privada y su calidad a veces dudosa, se convirtió en viral, analizada hasta el último píxel por los seguidores más atentos y dedicados, en busca de cualquier pista, cualquier indicio que pudiera desvelar el misterio. Es importante recordar que en aquel entonces, tanto Can Yaman como Demet Özdemir mantenían sus vidas privadas con una considerable discreción. Si bien eran figuras públicas de renombre internacional, también buscaban espacios de normalidad, de tranquilidad y de cercanía con sus amigos y seres queridos, lejos del escrutinio constante de los medios y las cámaras. Por ello, un encuentro de estas características, tan informal y privado, lejos de ser una provocación o una estrategia mediática, era más bien un reflejo de sus vidas tal como las llevaban cuando las cámaras no estaban presentes, cuando podían simplemente relajarse y disfrutar de la compañía. Y para sus fans, verlos compartir un momento tan cotidiano, tan humano y tan feliz, era precisamente lo que más les gustaba, lo que más apreciaban, la posibilidad de vislumbrar la persona detrás de la celebridad. Este tipo de eventos, por simples que parezcan a primera vista, tienen un gran impacto en la relación que se forja entre las celebridades y su público. Demuestran que a pesar de la fama estratosférica, del éxito arrollador y de las vidas a menudo glamurosas que proyectan, siguen siendo personas con vidas sociales activas, con amistades sólidas y que en ocasiones, sus caminos se cruzan de forma natural, creando momentos que conectan de una manera más profunda con la audiencia. Para Demet y Can, que compartieron una experiencia tan intensa y transformadora como la grabación de Erkenci Kuş, una serie que los catapultó a la fama mundial y que generó una conexión especial entre ellos y con sus personajes, es muy probable que mantengan un vínculo de afecto, respeto y admiración mutua. Y este tipo de encuentros informales solo refuerzan esa idea de una amistad sincera y duradera. ¿Qué significa esta sorpresa inesperada para el futuro de su relación, para el futuro de sus carreras y para la imaginación de sus fans? Pues, sinceramente, es difícil decirlo con certeza absoluta. El mundo del espectáculo es un torbellino de cambios, es impredecible por naturaleza, y las relaciones entre los artistas, ya sean de amistad, de colaboración o de romance, pueden evolucionar y cambiar con el tiempo. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto a nivel profesional, por la huella que dejaron juntos en la historia de la televisión turca, como a nivel de la percepción pública, impulsada por el cariño y la admiración de sus seguidores, es muy fuerte, es una fuerza innegable. Verlos juntos, aunque sea en una fotografía filtrada de una fiesta privada, siempre genera expectación, revuelo y una oleada de cariño y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes anhelan verlos felices, ya sea profesional o personalmente. Este evento, esta simple pero significativa fotografía, nos recuerda la importancia de esos momentos, esos instantes que, aunque sean privados y fugaces, terminan por conectar a las figuras públicas con su audiencia de una manera más humana, más cercana, más real. Nos muestra que detrás de los personajes que interpretan en la ficción y de las portadas de revistas que protagonizan, hay personas de carne y hueso que comparten risas, que celebran momentos importantes de la vida y que cultivan amistades. Y para los fans, para aquellos que han seguido sus carreras con devoción,
estos detalles, estas pequeñas píldoras de realidad, son tesoros que guardan con especial cariño, que alimentan su admiración y que les hacen sentir más cerca de sus ídolos. Entonces, mis amigos, la Nochevieja de 2020 nos dejó con una imagen para el recuerdo, un instante capturado que se convirtió en un símbolo, Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes del firmamento televisivo turco, compartiendo un momento de alegría, de complicidad y de amistad en un encuentro que, para muchos de sus seguidores, fue una grata y emocionante sorpresa. Una sorpresa que sin duda alguna alimentó la conversación, la especulación y sobre todo, la admiración hacia estos dos talentosos artistas que continúan conquistando el mundo. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por esta intrigante y fascinante historia. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes, investigando, recopilando información y reviviendo ese momento que paralizó a tantos. Hemos desgranado los detalles de esa sorpresa inesperada en Nochevieja, hemos analizado las implicaciones y espero, les haya dejado una sonrisa en el rostro y una pizca de esa magia que rodea a Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, como siempre, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció este encuentro? ¿Creen que fue una simple coincidencia, un feliz azar del destino, o creen que hay algo más detrás de esa imagen? Dejen sus comentarios abajo, en la sección de comentarios, porque me interesa muchísimo leer sus puntos de vista, sus teorías y sus impresiones. Sus opiniones son lo que hace este canal tan especial. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron interesante y entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans acérrimos de Can Yaman y Demet Özdemir, para que ellos también puedan disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, es fácil y se aseguran de no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más secretos del espectáculo y mucho más para descubrir. Hasta la próxima, mis queridos seguidores. Cuídense mucho.